¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de este curso de desarrollo espiritual y autoconocimiento. Nos da mucho gusto que nos acompañes en esta ocasión para seguir continuando, para continuar y seguir hablando de los temas del tercer pilar de esta sabiduría que tiene que ver con la sexualidad sagrada, ¿sí? Creo que este es nuestro cuarto o quinto tema más o menos ya de lo que es el curso. Este es el último, me parece, de manera directa, porque sabemos que lo platicamos de manera indirecta en muchos de los temas. Y pues en este caso vamos a platicar de cómo cuidar tu energía espiritual, ¿sí? Que es básicamente la energía sexual, que es la energía más poderosa, que vamos a recapitular en un poquito más, vamos a repasar eso. Porque tal vez ya en algún momento ya estudiaste, ya investigaste, ya reflexionaste, ya dejaste que tu intuición de alguna manera te vaya guiando para saber si esta información que te estamos compartiendo es real, ¿sí? Es objetiva y realmente tiene funcionamiento en tu vida. Así que hoy vamos a darte algunos tips y también te vamos a dar algunas recomendaciones sobre algunos obstáculos en los que te vas a enfrentar para poder cuidar tu energía espiritual. Así que vamos a comenzar. Muy bien, esta diapositiva me parece que ya la vimos, creo que 3 veces, 4 veces. Me gusta reciclarla porque la verdad es que nos da un panorama bastante completo y general, ¿no? Acerca de este pilar de la sexualidad en un conocimiento espiritual. Si es la primera vez que nos estás sintonizando, te vamos a recomendar, sí, que puedas primero pues ver varios de los temas que están obviamente en este curso. Están ahí abajito en el playlist. Comenzamos desde enero, pero no te preocupes, terminamos ahorita en diciembre y volvemos a iniciar en enero. Pero para que tengas un poquito más de contexto, por lo menos ver los últimos 3-4 temas, para que obviamente entiendas más o menos para dónde va la información. Porque ahorita si llegas de inicio, pues probablemente vas a tener algunas dudas con respecto a por qué estamos hablando de lo que estamos hablando, por qué estamos recomendando estas cosas y sobre todo, pues como es uno de los secretos mejor guardados, ¿no? Para la humanidad, pues obviamente puedes creer que esto es una información muy pretenciosa, fantasiosa incluso, ¿no? Y pues bueno, puede llegar hasta para las personas en lo absurdo, ¿no? Puede caer en eso. Pero no, la realidad es de que cuando uno comienza este camino espiritual, empieza a estudiar, empieza a formarse, empieza a meditar, a hacer reflexiones y obviamente a quitarse creencias y pues sí, algún tipo de ideas antiguas y todo, pues uno ya va encontrando la realidad, ¿no? De lo que nos quisieron enseñar y decir los grandes maestros espirituales, que particularmente yo les llamo los grandes iniciados, ¿no? Como Eduardo Schultz, que es el que escribió justamente el libro. Muy bien, solo como contexto, obviamente el cuerpo humano genera muchas energías. Tenemos la energía mental, la energía emocional, ¿sí? Energía motriz, pero como que la energía a nivel más poderoso que se genera en el cuerpo es la energía sexual, ¿no? Porque es la única energía que puede crear algo, ¿no? Entonces, nosotros decíamos que esta energía, nosotros no sabemos que es poderosa, no sabemos que estamos creando siempre algo con ella y por lo tanto, pues digamos que por todo este degenere, vamos a llamarle así, ¿no? De la sociedad, pues realmente nos han dado de alguna manera instrucciones de manera indirecta de cómo mal utilizar esta energía, ¿no? Dejando que pues el ego de la lujuria de alguna manera tome control sobre la máquina humana y pues desperdiciemos esta energía, ¿no? Cuando pues los grandes sabios nos dicen que es la más poderosa. Esta energía nos puede servir para 3 cosas o tenemos, vamos a decir, 3 tipos de sexualidad.
La primera es la sexualidad reproductiva. Esto es un pequeño repaso que, pues como su nombre lo dice, es para poder perpetuar lo que son la especie, ¿no? La segunda sexualidad es la degenerativa, que es la que domina ahorita en la sociedad y que incluso, pues como muchas grandes males, se está aceptando, difundiendo, generalizando, promocionando, ¿no? Que es parte de una vida plena, cuando es todo lo contrario. Aquí ya nos quedó claro a través de los temas anteriores que pues el nosotros usar esta sexualidad degenerativa, que es la fornicación, como le llamamos, realmente lo que va a crear es nada más vicios dentro de nosotros, ¿no? Y tenemos la regenerativa, que es el secreto más grande que platicábamos igual en pasadas sesiones, que sirve básicamente para poder crear algo mucho más grande, algo más divino que nosotros, que tiene que ver con el alma. La reproductiva está muy relacionada al instinto, mientras que la degenerativa está relacionado al ego, que es lo que se genera, y obviamente la regenerativa está relacionada al tema de la conciencia, ¿sí? Entonces, continuando con el repaso, pues obviamente nosotros entendemos que tenemos que hacer un trabajo de ahorro de la energía vital, ¿no? Que también es un sinónimo para la energía creadora sexual. Los beneficios de este ahorro lo hemos platicado igual anteriormente, y el uso de las energías creadoras sexuales se pueden comparar contra los problemas que genera en la lujuria, ¿sí? Hay a veces que de repente, cuando nosotros explicamos cuáles son los beneficios, uno puede estar un poquito dudoso, ¿no? Si eso es realmente correcto. Pero la realidad es que esto se puede observar como un costo de oportunidad, ¿no? Si el mal uso genera esto, pues probablemente el ahorro y el uso correcto genera todo lo contrario, por polaridad, ¿no? Cuando nosotros nos las pasamos derramando la energía, que puede ser ya sea teniendo orgasmos, masturbándose y todo eso, tenemos falta de energía, y eso ustedes lo pueden comprobar. Todos pasamos por ese fenómeno. O sea, la gran mayoría de nosotros pasamos de ese fenómeno, sobre todo cuando estamos en adolescencia. Y podemos ver cómo después de tener un acto relacionado a la sexualidad, nos quedamos sin energía. También tenemos muy poca concentración. En varones y en mujeres también, cuando el ego de la lujuria está muy alterado, no nos podemos concentrar, estamos nada más tratando de satisfacer nuestras bajas pasiones, como decimos aquí, y eso genera poca concentración. De hecho, este tema de la poca concentración también tiene que ver con este movimiento NoFap que platicábamos la sesión pasada, me parece, porque al final, cuando uno controla esta energía, doma a ese dragón, a esa serpiente, pues podemos entonces enfocarlas en cosas productivas para nosotros, ¿no? No nos merma nuestra atención. De igual manera, nos puede generar este mal uso, pues una enfermedad vital. Hay un degeneramiento de lo que viene siendo el cuerpo, ¿no? De alguna manera, porque nos vamos acabando la energía interior como tal, y pues de alguna manera también nos vemos propensos a no tener esa energía humana, por así decirlo. Lo mencionábamos cuando un viejito de repente se enamoraba, ¿no? En su época ya tardía de edad. Entonces, como el viejito, nada más el enamorarse, pues se empieza a bañar mejor, se pone a arreglarse, le cambia el humor. Entonces, en vez de tener salud vital, generamos enfermedad vital, porque cuando tiramos la energía, pues básicamente nos la pasamos a veces hasta muy, muy histéricos, que de hecho de ahí viene mucho la palabra también para las mujeres, ¿no? Y obviamente tenemos también un desorden psicológico, porque al final, pues el ego de la lujuria hace que pues nosotros veamos al hombre o a la mujer a través de como ser un objeto para poder cumplir nuestros deseos, y pues obviamente hacemos faltas. O sea, no hemos visto, por ejemplo, luego gente que anda mostrando sus genitales a otras personas, atacando sexualmente a otras, haciendo tocamientos indebidos, ¿sí? Entonces la realidad es que eso pasa, y por lo tanto, pues el correcto uso de esta energía nos genera todo lo contrario, ¿sí? Muy bien.
Entonces, recuerden que lo que nosotros queremos es lograr la castidad. La castidad es el uso correcto de la energía creadora sexual. Nosotros no estamos tratando de generar en nosotros el celibato. El celibato es la abstención a la sexualidad. Es como tenerle una especie de horror, de rechazo a lo que viene siendo la sexualidad y nada que ver, ¿no? Por eso la invitación a que vean temas anteriores. Entonces ahora sí, vamos a platicar entonces de dos fenómenos muy importantes que nos pasan y que obviamente son barreras, ¿no? Para nuestro conocimiento espiritual y para el ahorro de la energía creadora sexual. Y uno de ellos son las poluciones nocturnas. Las otras son las caídas sexuales que veremos en un futuro, ¿no? Entonces, ¿qué son las poluciones nocturnas? Es la pérdida de la energía vital, que es energía creadora sexual una vez más, que se da durante las horas del sueño, es decir, cuando estamos en el mundo astral. Pues es lo que normalmente conocemos como los sueños húmedos, ¿no? Que a nivel físico y a nivel biológico tienen su razón de ser, ¿no? Al final tú puedes tomar una clase de biología y te van a enseñar que pues básicamente el cuerpo, una vez que el vaso se llena, por así decirlo, lo tira. Pero la realidad es que eso se da porque al final nuestra psiquis está degenerada y por un tema de ansiedad biológica se saca, por así decirlo. Entonces, lo que viene siendo, o sea, en biología tal vez te enseñen que a través del sueño el organismo, el cerebro, utiliza pues ese momento para poder hacer algún tipo de, ¿cómo se le podría decir? Como un tipo de limpieza tal vez. Pero la realidad, como lo platicamos en el tema número 2, que tiene que ver con el desdoblamiento astral, que son los sueños, ahí platicábamos cómo el psicoanálisis, por ejemplo, generado por Sigmund Freud, pues al final quedaba muy corto cuando de repente nosotros tomamos conciencia en el sueño, ¿no? Eso nunca ¿cómo se llama? Se platicó de eso, por así decirlo, donde tú te puedes mover a voluntad y puedes justamente corroborar que hay un mundo allá afuera donde tú te puedes mover a voluntad si creas, obviamente, el cuerpo astral. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente la realidad es de que en ese mundo pasan un montón de cosas que se reflejan a nivel físico, y cuando los científicos estudian lo que pasa en el cuerpo a nivel físico, hacen una interpretación, pero esta interpretación es a medias si no se tiene esta base espiritual. Entonces, mediante el cordón de plata, que se explica justamente en ese tema que acabo de recomendar, se transmiten estas vibraciones de lo que pasa en el mundo astral, ¿sí? Llegando entonces al cuerpo físico y ocasionando la polución, ¿no? Recordemos que el cordón de plata pues es un hilo energético que es lo que hace que el cuerpo astral nunca se separe del cuerpo físico cuando hacemos el desdoblamiento. Y una de las barreras para poder hacer esta práctica, pues se acuerdan, era el miedo, porque hay mucha gente que cree que pues haciendo esas prácticas pues de alguna manera va a morir, y la realidad es que no. Nosotros no le pedimos hacer algo que no hacen ahorita, solamente que de manera inconsciente lo queremos hacer de manera consciente, ¿sí? Entonces, esas son las poluciones, pues es básicamente la pérdida de la energía vital. Y vamos a ver que es de manera mecánica, por así decirlo, pero la realidad es que ahí están metidos un montón de fenómenos que son los que vamos a estudiar. Entonces, lo importante de entender aquí es, bueno, ¿por qué me pasan estas poluciones? ¿Qué es lo que genera estas poluciones en la noche? Entonces, vamos a platicar justamente de estos, vamos a decir, de estas razones por las cuales se dan. La primera tiene que ver con las impresiones no transformadas. Esto igual ya lo hemos platicado en otros temas de manera indirecta sobre las impresiones. ¿Qué son las impresiones? Son todos esos estímulos exteriores que llegan a nosotros por medio de los sentidos. Y obviamente, pues en este caso puede ser todo lo que percibe el tacto, la vista, el oído, el gusto, el olfato. Entonces, si nosotros obviamente vamos caminando por la calle y vamos a pensar que acabamos de comer, ¿no? Ya estamos más que satisfechos, y cruzamos una panadería, pues podemos sentir el olor, ¿no? De un pan recién salido.
y puede ser que el ego de la gula, ¿sí? El yo comelón, ¿sí? Pues se active en nuestra psicología a través de esa impresión. Entonces, esa impresión es la primera sensación que nosotros sentimos en el cuerpo y que pues desestimamos, y eso ya obviamente genera cosas un poquito más fuertes si no nos damos cuenta de que la tuvimos. Entonces, en las poluciones, las impresiones que nos interesan son las impresiones de índole sexual, de índole relacionada a la lujuria. Como en la foto, por ejemplo, podemos ver al chico que teóricamente está abrazando a su novia y pues pasa otra chica y la voltea a ver, ¿no? Entonces, y eso puede ser una impresión, independientemente de que se dé cuenta su novia, o incluso pues, si él no se da cuenta, porque algo bien interesante, al igual que los detalles, que recuerden que los detalles es un término esotérico también que nosotros usamos, las impresiones se pueden detectar con la autoobservación. Entonces, esas impresiones que de repente podemos tener y no nos damos cuenta, nos están señalando que nos hace falta un trabajo de la autoobservación. Recuerden, la autoobservación es una habilidad metafísica con lo cual nosotros podemos observar nuestro mundo interior de manera como en tercera persona, ¿no? Viendo qué es lo que pasa como si fuéramos un espectador. Sin embargo, esta práctica, como lo platicamos en su, ¿cómo se llama? En su tema, pues como no es nada mística, no es nada religiosa, no es nada ritualista, pues todo mundo la desecha, ¿no? Entonces llegamos y les decimos que para poder ser una persona, una mejor persona, tienes que darte cuenta qué es lo que tienes que cambiar. Entonces, si nosotros no nos damos cuenta de estas impresiones, no se transforman. Porque en este caso vamos a pensar que este chico al ver a la chica se puede dar cuenta que, hey, oye, tuve una impresión de manera, ¿cómo se llama? Mecánica, de manera instintiva. Entonces como que siente la atracción de querer voltear a ver, ¿no? La falda o los muslos o el rostro de la chica. Y pues él en su momento se puede dar cuenta de eso y decir, ¿sabes qué? No. Y voltea a ver y genera obviamente una atención a lo que estaba, regresa la atención a lo donde estaba haciendo, ¿no? Entonces esas impresiones no transformadas dan origen a fantasías, charlas, deseos, canciones psicológicas, entre otros fenómenos interiores. Todos estos conceptos ya los hemos platicado a lo largo del curso, sobre todo en los temas del pilar de la psicología. Y sabemos cómo todos estos fenómenos interiores van a, ¿cómo le podríamos decir? Van a utilizar la energía de los centros de la máquina humana, van a usar el centro instintivo, van a usar el centro, bueno, la energía del centro instintivo, del centro sexual, obviamente, y van a también a ¿cómo se llama? Desbalancear los centros intelectual y los centros emocionales inferiores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta impresión no transformada genera una fantasía que posteriormente en el sueño va a provocar una polución nocturna, ¿sí? Otra cosa que pasa con esto, pues es la identificación, que es el yo, obviamente la identificación con el yo de la lujuria. La identificación es cuando nosotros, pues ya estamos poseídos por el ego. Ya el ego, el yo, el defecto, el vicio, ya tomó control de la máquina humana. De hecho, la identificación en tiempos del Maestro Jesús se le llamaba la posesión. Cuando veías que una persona estaba poseído es porque ya el ego de la persona ya era tan fuerte que pues daña 100% el cerebro a nivel físico y probablemente hasta genera una conexión en el mundo infierno y pues ya hasta una energía, una entidad energética negativa pues se mete ahí, ¿no? Entonces la identificación también pasa con el yo de la lujuria. Los violadores tienen esa identificación con el yo de la lujuria. Las personas que acosan a mujeres u hombres también ya tienen una posesión por el yo de la lujuria. Y en el tema de los detalles, que tiene su propio tema también, pues obviamente independientemente de que la identificación sea interior o exterior, pues básicamente ya es algo que no se puede controlar hasta cierto punto, ¿no? Y una vez más, la autoobservación pues
es factor fundamental para ya posteriormente hacer la muerte en marcha o en su momento hacer alguna técnica de relajación en lo que pasa obviamente ese evento, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ya sea interior o exterior, como mencionábamos, la identificación supone una posesión de la máquina humana derivado del ego de la lujuria por no estar al pendiente de los detalles. Entonces, hay que trabajar muy bien esto porque, pues, como se decía en el tema de la identificación, ya que pasa la situación donde te das cuenta de que no pudiste controlar ese ego o pudiste de alguna manera prestar atención a otras cosas o regresar a la concentración de lo que estabas haciendo, pues ya supone que entonces tú te pongas a hacer un trabajo de meditación reflexiva para entender cuáles fueron las circunstancias que te llevaron a esto, cuáles fueron los detalles que fueron sumando para que esto se diera, ¿no? Obviamente esta identificación hace que tú pues actúes de cierta forma y haces que el yo de la lujuria se salga. Y pues todo lo que lo hemos platicado, ¿no? Todo lo que haces en el día es algo que se puede replicar también en el astral. Y pues al final de cuentas, si tú te la pasas consumiendo pornografía, si te la pasas teniendo encuentros sexuales, puedes contratar, por ejemplo, a ¿cómo se llama? A prostitutas o a acompañantes, ¿no? Que de alguna manera te vayan a ayudar a quitar tus bajas pasiones, pues todo eso también se va a reflejar en los sueños y vas a tener esta polución, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y por eso hay que hacer el trabajo psicológico que mencionábamos. Otra cosa muy interesante que luego a veces causa mucha controversia cuando nosotros la platicamos, sobre todo aquí en Yucatán. O sea, recuerden que nuestra sala física se encuentra en Mérida, Yucatán, y obviamente este curso se transmite desde Mérida, Yucatán también. Pues hay que tener en cuenta que comer carne de cerdo también puede generar una polución nocturna en la noche. Pero lo interesante es, bueno, ¿y por qué? O sea, tenemos algo en contra de los cerditos, tenemos algo en contra de este animal que de repente ha estado muy de moda incluso a nivel chiquitito, ¿no? Los pequeños, los mini pigs, ¿no? Bueno, aquí lo que les recomiendo es que vayan a ver el tema de El destino de la humanidad, donde se hablan de estas dos leyes mecánicas del universo, la ley de evolución y la ley de involución. Y obviamente se platica del trabajo espiritual que nosotros le llamamos como revolución de la conciencia, ¿sí? Entonces ahí se explica cómo pues el ciclo de las almas humanas que van de alguna manera encarnando en este cuerpo, en esta tercera dimensión, van pasando por diferentes tipos de cuerpo físico. Cuando no logran el despertar de la conciencia porque de alguna manera se ven ya, pues vamos a pensar como que el ego ya no lo pudieron eliminar porque en vez de disminuir, pues, sino creció y ya la gente se degeneró bastante, pues entonces lo que ocurre es que el universo no puede permitir que esa alma quede degenerada. Entonces ocurre lo que es la muerte segunda, que ese es otro tema que se da en lo que viene siendo el tema de la muerte, que es el número 2, ¿sí? Cómo darle muerte a nuestros vicios, y ahí platicamos de la muerte mística y aparte pues de la muerte física. Entonces se da esta muerte física después de haber reencarnado varias veces intentando el despertar de la conciencia y llegamos a la muerte segunda. Todo esto lo menciono como contexto y lo hago de manera muy rápida y puede ser que no se entienda. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Esas almas degeneradas tienen que involucionar en animales para poder ir eliminando el ego. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues obviamente el cerdito pues es un alma que de alguna manera está en involución, es un animal en involución. Y es bien interesante. Además de todas estas cosas que te estamos platicando ahorita, a nivel físico tú puedes corroborar que la carne de cerdo no es la mejor de las carnes. De hecho, pues el animal pues tiene que pasar por mucho sufrimiento, que a nivel espiritual se entiende el por qué. Se está básicamente liberando pues el espíritu, por así decirlo, del ego que está atrapado. Pero este animal involutivo tiene características de degeneración humana. Por ejemplo,
no sé si sabían que los cerditos no pueden mirar al cielo, no pueden ver al sol que se representa como el Cristo, ¿no? Entonces, y quiere decir que siempre están viendo para abajo, que tiene que ver con lo terrenal, que tiene que ver con lo del infierno. Se baña en sus propios desechos. De hecho, nosotros cuando de alguna manera una persona hace algo desagradable, luego le decimos que no sea cochino, que no sea un cerdo, ¿no? O sea, haciendo referencia justamente a estas características de cómo vive el animal, ¿no? No sé si sabían que su sexualidad también está muy basada en el placer. Los cerdos, por ejemplo, al tener relaciones, sus orgasmos pueden durar 30 minutos y tiene que ver con un nivel de placer también y de degeneramiento, porque hemos platicado, la práctica de la fornicación para llegar al orgasmo, pues también es un degeneramiento como tal. Y su cuerpo obviamente se relaciona con la gula, que en este caso pues los cerditos de repente ya ni se pueden levantar porque están extremadamente grandes, y esto porque obviamente la industria porcícola pues de alguna manera los alimenta para su matadero, que pues también eso es un sufrimiento para ellos, ¿no? Entonces recuerden que el cerdo es muy comercial porque pues de entrada a nivel sistema económico pues son de las cosas que más se pueden comercializar, y pues eso también tiene que ver en relación con su característica involutiva que tiene, pero también pues es obvio que a nivel físico esa carne genera problemas, que era lo que al inicio quería transmitir. Una de las primeras carnes que te quitan cuando ya estás muy grande o tienes una enfermedad estomacal son las carnes rojas, las carnes de cerdo. Aparte de que tienen muchas enfermedades que de alguna manera, si uno no la maneja con cuidado, te pueden llegar, ¿no? Entonces, digo, muchas carnes también lo manejan así, ¿no? Que tienen enfermedades, pero la carne de cerdo en realidad tiene un poquito más de susceptibilidad a que pase eso, ¿no? Sobre todo con el cisticerdo, una cosa así que es carne que puede estar infectada justamente. Entonces, la realidad es que a nivel físico también nos podemos dar cuenta que la carne de cerdo de alguna manera es mala, ¿sí? Y por lo tanto, pues de entrada, pues es la que contiene mayor grasas, igual que luego tapan las arterias y todo. Entonces, esto siempre si les pudiera dar como un consejo o como algún tipo de tip para que puedan entonces conciliar esta parte física, siempre va a ir representada por una parte espiritual. Muchas veces los fenómenos físicos que nosotros podemos explicar de manera médica, biológica, ¿sí? Y que no es, o sea, que no está mal, es correcto, tiene una razón de ser espiritual, y es cuando entonces tú puedes hacer ese clic, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues aquí en Mérida, por ejemplo, pues tenemos un montón de platillos que son a base de carne de cerdo, pues todos los procesados, que es la imagen que está detrás, la gran mayoría también son pura carne de cerdo, y por lo tanto, este animal, si tú lo comes, pues básicamente estás ingiriendo átomos muy pesados, que tienen obviamente parte involutiva, parte de ego que está en su ADN, que está en su estructura biológica física, y tú eso te lo llevas a tu estómago, y por lo tanto se crea bueno, más bien se confirma esta frase que dice que eres lo que comes, ¿no? Entonces tú al llevarte animal involución al estómago, pues va a generar una polución. Y digo, dentro de mis reflexiones, y sobre todo también bajo mis estudios, lo más probable es que no solo sea la carne de cerdo, también sean otros tipos de carne que por ahí estén. Sin embargo, estos estudios hacen mucho énfasis en el cerdito como tal, ¿no? Pero la realidad es de que cualquier animal involutivo que haya, que nosotros vayamos a alimentarnos, lo más seguro es que vaya a generar, ¿cómo se le llama? Algo malo dentro de nosotros, por así decirlo, ¿no? Entonces hay que cuidarse obviamente de esto, y pues si uno realmente busca seriedad en estos estudios, tiene que hacer algunos cambios, y como les platiqué, muchas veces se van a dar cuenta de que incluso si uno no lo hace por esta razón, el no comer la carne de cerdo va a traer muy buenos beneficios para el cuerpo humano como tal, ¿sí? Muy bien, entonces seguimos. Otro tema igual bastante, vamos a decirlo,
como que muy polémico, por así decirlo, es el ataque de las brujas. Sí, sobre todo en el mundo, obviamente en el mundo astral. Y obviamente la palabra bruja puede generar un montón de reacciones inconscientes, de prejuicios, pero la realidad es de que las brujas realmente existen, solamente que no son como las esperábamos o como nos las muestran luego obviamente en las películas como tal, ¿no? Que al final, pues como les decíamos, pues muchas veces desvirtúan toda la información. Las brujas son mujeres, son personas, de hecho hay brujos también, nada más que en este caso los brujos también pueden hacer esto, pero los ataques de brujas son las más, vamos a decir como que las más comunes, por así decirlo, y hay que entenderlo. De hecho, el próximo tema que vamos a platicar es justamente de la brujería, que pues es esta parte esotérica con fines del ego básicamente. Entonces, los ataques de las brujas, bueno, primero que nada, las brujas son personas, son mujeres que poseen habilidades metapsíquicas y que han usado este conocimiento esotérico, no solo este, sino un montón de otro. Y obviamente estas personas se mueven normalmente a través de la cuarta dimensión. Si recuerdas el tema de las dimensiones, que creo que es el número 6 o 7 más o menos, decíamos que tú puedes entrar a la cuarta dimensión haciendo una práctica que no enseñamos, porque básicamente en la cuarta dimensión era muy peligrosa, y la razón es porque hay estas entidades como las brujas que se mueven ahí, y ahí sí te puedes quedar atrapado, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada eso, ¿no? Lo que hacen estas brujas es seducir a las personas en el astral, generando la polución. Entonces, obviamente, ¿esto cómo lo hacen? Pues las brujas ya vieron que normalmente se plantean como mujeres bellas, como mujeres deseables, hermosas, que nuestros sueños cumplen nuestras fantasías, o que nos hablan bonito, o que pues como dicen, ¿no? Tratan de seducirnos para poder generar un encuentro sexual en lo que viene siendo en el mundo astral. Lo que ellas quieren es la energía creadora sexual, una vez más porque ellas saben que esa energía es la más poderosa y ya la usan para mantenerse vivas o para usarlas y hacer el mal. Eso es bien interesante porque no sé si ustedes recuerdan a este personaje de Melisandre, que es una sacerdotisa que es una bruja, ¿no? De la serie esta de Juego de Tronos, ¿no? De Game of Thrones, que justamente tuvo un encuentro sexual justamente con uno de los protagonistas que quería ser rey, y lo que ocurrió fue que quedó embarazada, y lo que hizo ella fue dar a luz a una entidad negativa que atacó a otro rey, ¿sí? Pues sabemos que obviamente esta serie es de ciencia ficción, pero la realidad es que siempre va a haber una especie de inspiración, ¿sí? Ya sea de otras cosas que el autor haya visto, leído, y la realidad es que eso pasa así, y se me hizo muy interesante porque ve cómo justamente ahí se puede ver un ejemplo de una creación maligna a través de la energía sexual, justamente para hacer un ataque que le quitó la vida justamente a otro personaje, ¿sí? Y obviamente sus ataques dejan huella físicamente en las personas. Se nos dice, porque pues obviamente gracias a Dios yo no he experimentado o conocidos hayan experimentado este tipo de situaciones en donde las brujas pues pueden dejar marcas, puedes amanecerte más golpeado, puedes sentir adolorido, puedes tener moretones, y eso es básicamente cosas que ocurren en el astral y que pasa a través del cordón de plata, y el cuerpo a través del cerebro pues hacen físico lo que viene siendo ese, ¿cómo se llama? Ese encuentro. Y obviamente mucho del simbolismo de las brujas es bien interesante porque alude a un mal uso del conocimiento espiritual, sí, el conocimiento esotérico. Por ejemplo, podemos ver que ellas están vestidas de negro, y esto de negro, de ropa sucia, tal vez no negro al 100%, pero pues negros de la magia negra, del uso de la oscuridad, ¿no? Que les gusta obviamente todo lo contrario al sol, de la iluminación, y todo lo que tiene que ver con sus ropas y harapos sucios tiene que ver con eso, ¿no? La calidad de alma que tienen, sus ropas manchadas tienen que ver justamente porque, pues no sé si lo platicamos, me parece que no, pero
la razón por la cual la gran mayoría de las personas, no solamente ahorita, sino también de rituales espirituales que tienen que ver con castidad, es de usar ropa blanca. Y es porque pues técnicamente cuando nosotros sacamos la energía dejamos una mancha, ¿no? Porque es esta simiente que sale de nuestras glándulas sexuales, tanto del hombre como de la mujer. Entonces, el ser sin mancha, el estar blanco, sin ninguna mancha como tal, implica obviamente que hay una castidad. Entonces, por eso luego los caballeros usaban una capa blanca y todo, ¿no? Entonces, estas personas que tienen esta ropa de alguna manera sucia o manchada, pues tiene que ver con que pues fornican. De hecho, el hecho de que monten un palo, que es una escoba, que la escoba se usa para barrer la suciedad y se montan arriba de ellas, y de hecho hay algunas imágenes que he visto que pues el palo representa el falo también, que es algo sucio que de alguna manera frota sus genitales como tal y se elevan por el cielo, porque estas personas tienen habilidades para moverse en dimensiones, no las superiores, que serían la sexta y la séptima, pero sí pueden moverse en la cuarta y en la quinta, que es lo que luego conocemos a veces como el bajo astral. Entonces se pueden mover a la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta dimensión. Entonces todo este simbolismo obviamente está muy relacionado a ellas. Y normalmente a nivel personal pues ellas pueden sobrevivir. Digo, aquí ya realmente es un poquito de lo que he estudiado, pero realmente a nivel físico son personas que ya están totalmente degeneradas y que obviamente tienen un cuerpo dañado. De hecho, esa es Melisandre, justamente la foto la saqué justamente de eso, porque la realidad es que todos podían verla como una persona muy joven, pero la realidad es que a nivel físico no es así. Entonces eso pasa también en el astral, es que nosotros podemos verla de manera, vamos a decir que joven y vigorosa, cuando en la vida real no es así. Entonces se supone que para poder defenderte en contra de ella, lo que tienes que hacer es colocar unas tijeras de esa forma, en forma de cruz, y estar rodeado de lo que son semillas de mostaza. Eh, por ahí considero, esto no es seguro, esto no lo he confirmado ni tampoco lo he estudiado, pero el tema de la mostaza, además del elemental, que pues debe tener alguna propiedad que de alguna manera ayude con esto. Realmente el conocimiento no nos dice el por qué esto, simplemente nos dice que funciona. Pero por ahí, por ejemplo, se me hace muy interesante cómo la mostaza está muy relacionado con este pasaje bíblico de Jesús, ¿no? Que tiene que ver con la fe, y cómo al final la mostaza, a pesar de ser obviamente una semilla muy pequeña, que es lo que decía el Maestro Jesús, si tuvieras un granito de fe, como un granito de mostaza, moverías las montañas, ¿no? Y es porque obviamente de ahí sale un árbol bastante grande, ¿sí? Entonces tal vez estudiaremos un poquito más, no tanto a las brujas, sino más bien a la brujería en el próximo tema, como platicamos. Pero es importante que vayan entendiendo todo esto. Hay mucho simbolismo en las cosas, ¿no? Pero no porque sea simbólico no quiere decir que no sea real y que no sea también a veces, vamos a decirlo, directo, ¿no? O sea, literal a lo que se platica. Otras entidades también que existen y nos roban nuestra energía son los incubus y los sucubos, ¿sí? Los incubus y los sucubus son estas entidades que nosotros formamos. Son entidades energéticas de baja vibración que formamos por el mal uso de nuestra energía vital, usando el pensamiento y las emociones derivados del yo de la lujuria. O sea, básicamente lo que hacen estas entidades energéticas, lo que hacen son generar luego la parálisis del sueño, que también obviamente no nos deja movernos porque pues se cree, o sea, en el astral ocurre, se suben sobre nosotros. Son larvas astrales básicamente. La única diferencia es que nosotros creamos esas larvas porque lo hacemos a través de nuestros pensamientos y emociones. Derivado obviamente del uso del yo de la lujuria, ¿sí? Entonces
Y obviamente dependen de nuestra energía para subsistir, como mencionamos. Los términos de incubus y sucubus, pues justamente salen desde la Edad Media más o menos. Creo que fue Paracelso justamente, que ahorita vamos a platicar de él un poquitito nada más, que fue el que pues de alguna manera puso muy sobre la mesa estos términos, ¿no? Como tal. Y hay algunos esoteristas que consideran que estas entidades es lo que luego nosotros podemos ver como leyendas de hombres o mujeres que seducen a hombres y mujeres para robarlos la energía y todo, como el tema de la Llorona, que aquí en Mérida se llama la Ixtabay. Tenemos también la leyenda de Lilith, que supuestamente era la primera mujer con la que realmente estuvo Adán. Entonces hay bastante de qué verlo aquí, ¿no? Entonces, justamente lo que mencionaba Paracelso, ¿no? Los incubus y los sucubus se han formado del esperma o de la energía más bien de aquellos que realizan el acto antinatural imaginativo de la masturbación en pensamientos o deseos, como lo acabamos de decir, ¿no? Que Paracelso pues fue un médico súper reconocido que incluso hasta pudo empezar a trabajar lo de la sífilis. Y es bien interesante porque, pues una vez más, me imagino, porque realmente no lo sabemos, si fuéramos a la Facultad de Medicina para estudiar y ser doctores, probablemente dirían lo mismo que Pitágoras o que Platón, ¿no? Y decían, es que esta persona creía en esto, ¿no? Pero es bien interesante cómo estas personas que fueron multidisciplinarias, lo que trataban de hacer es integrar la parte filosófica, astrológica, metafísica, física, biológica, química en las cosas, ¿no? Pero derivado obviamente del péndulo y obviamente de la ley entrópica que de por sí guía las eras, que eso lo platicaremos en el último tema, pues lo más probable es que el pensamiento científico tomó un realce por el fanatismo religioso. Entonces, como una antítesis de ese fanatismo religioso, se creó el fanatismo científico, ¿no? Entonces andamos pendulando del uno al otro cuando realmente no se dan cuenta que la religión y la ciencia son conceptos complementarios de un mismo fenómeno que es la vida. Muy bien. Obviamente, si nosotros queremos de alguna manera defendernos de estas entidades que acabamos de platicar, que tienen que ver con las brujas, los incubus y los sucubus, los brujos y todo eso, pues yo te recomendaría que veas el tema de las oraciones de poder, las conjuraciones, que son básicamente creo que el quinto, sexto tema también, séptimo tema, una cosa así, donde platicábamos justamente del tetragramatón, que probablemente sea el símbolo de magia blanca esotérico más poderoso. O sea, básicamente lo que estás viendo ahí es una ensalada de puro simbolismo de magia blanca. Está el caduceo de Mercurio, está el sello de Salomón, está la espada flamígera, el bastón de Moisés. Están escritas ahí las palabras, obviamente, de Adán. Tenemos la polaridad, la Trinidad, el ojo de Horus, ¿sí? O sea, hay bastante información por allá. Y justamente en ese tema también platicábamos cómo el canto de Belilín nos puede servir para limpiar larvas astrales, hacer el círculo mágico para la protección, obviamente, de eso, y el pentalfa para poder romper luego el círculo mágico y llevar cierto tipo de protección en la vida diaria. Todo esto está en el tema de las conjuraciones, ¿no? Adicionalmente a eso, pudiéramos mencionar rápidamente que uno puede limpiar el área haciendo una esvástica, si por así decirlo, o manji, que es realmente la que nos interesa, es la negrita que está de este lado. Ponemos también la roja que está ahí porque es otro tipo de esvástica, pero que normalmente está asociado ya al nazismo. Probablemente platiquemos un poquito de la Segunda Guerra Mundial en el próximo tema de la brujería, pero lo que hizo Hitler fue agarrar justamente pues un símbolo natural que tiene que ver con ¿cómo se llama? Con el movimiento. De hecho, hace poco, a través de páginas que yo sigo, pues encontré, por así decirlo, que este símbolo de la esvástica pues básicamente es la representación de la osa polar, que es las constelaciones,
con otro cúmulo de estrellas que cuando uno las va observando en las determinadas estaciones como tal, forman esta figura. Es bien bonita, bien interesante. No la pude poner porque pues obviamente nos saldríamos mucho del tema y no me gustaría meternos en simbolismos, pero la esvástica básicamente eso es lo que significa. Entonces lo que hizo Hitler pues fue agarrar ese símbolo bueno y le hizo un giro medio raro por ahí para poder obviamente utilizarlo como un símbolo negativo de poder, ¿no? Y de hecho lo logró porque ya todo el mundo le tiene miedo y la verdad es que eso es lo que luego busca la brujería. O sea, independientemente de la persona que hace ese esfuerzo, si uno de repente se pone a estudiar estas cosas y ve el símbolo, ya le pierde el miedo, ya le pierde el horror. Pero la realidad es que la gran mayoría de las personas puede ver el manji, ¿no? Que es justamente de las sociedades indostánicas, y puede pensar que es el símbolo nazi y se pueden horrorizar o pueden cerrarlo. De hecho, nomás para que se den una idea, como comentario fuera del tema, ¿no? De esto, a veces uso inteligencia artificial para poder darle un poquito más de nitidez a las fotos. Entonces yo encontré una foto similar a esta y lo que dije, ay, ¿sabes qué? Quiero que le dé un poquito más de nitidez. Y la inteligencia artificial me dijo que no podía. Y es porque justamente la está relacionado con un símbolo nazi. Decía, puedo ayudarte en cualquier otro tipo de mejora de imágenes, pero no en esta. ¿Tienes alguna otra que te quieras? No sé qué. Y es por eso, porque realmente la imagen era súper sencilla. De hecho, hasta yo pudiera haberla hecho en Paint, ¿no? Si quisiera. Pero nada más de utilizar esa herramienta para poder avanzar más rápido, me llevé esa sorpresa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer una manji, una svástica manji, ¿sí? La de color negrito, y la vamos a hacer con azufre. Esto lo tienes que hacer en lo que viene siendo un plato, de preferencia de barro si quieren, o en algún tipo de loza si quieren, porque lo que vamos a hacer es, le vamos a rociar un poquito de alcohol. Algunos compañeros lo hacen con una jeringa, un poquito de alcohol acerca de lo que es ¿cómo se llama? La cruz. Esta cruz con azufre la puedes hacer, por ejemplo, con una tarjetitas de esas que luego nos dan, como las tarjetitas de crédito, de esas de plástico. Puede uno estarlo como que ahí dándole forma, porque pues el azufre obviamente es un material que nos puede dañar la piel y sobre todo que no es fácil de encontrar. Eso lo tienes que ir a comprar en, ¿cómo se llama? En estas tiendas que venden productos agrícolas, ¿no? Ahí es donde lo puedes encontrar. Entonces lo rocías con alcohol y se le prende obviamente fuego al símbolo. Dice se prende el símbolo, pues obviamente con fuego. Hay que tener cuidado porque la flama pues sí puede alcanzar unos 10-15 centímetros de altura como tal. Y lo que va a hacer este azufre pues va justamente a ahuyentar las malas vibras. Entonces de repente cuando tú te cambias de casa y llegas a una nueva, o incluso te vas de viaje y vas a estar unos días en una casa y sientes que hay una vibración muy negativa, sientes el ambiente denso, puedes utilizar este simbolismo justamente para poder de alguna manera limpiar el lugar. Solo que se recomienda que se haga 1 o 2 veces por semana cuando mucho, porque al final de cuentas si no también podemos de alguna manera como que matar las buenas vibras, por así decirlo, ¿no? Porque esta mezcla lo que hace es que a nivel vibratorio o sea, mata todo, ¿no? Entonces si hay algo así bonito, una vibra bonita de paz, de armonía, también puede eliminarlo, ¿no? Es como un cloro que de alguna manera elimina todo tipo de color, tanto negro como lo otro, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Muy bien. Ya para ir como que cerrando el tema, nos hace falta platicar obviamente de las caídas sexuales, que es el segundo fenómeno. Todo esto fue obviamente por el tema de la polución, aunque también nos afecta también las caídas sexuales. ¿Qué son las caídas sexuales? Es la pérdida de la energía sexual, ¿sí? Cuando estamos haciendo la transmutación sexual, que obviamente esto lo platicamos en los 2 temas anteriores. Entonces, recuerden que esa práctica se tiene que hacer con mucho respeto, con mucha seriedad, porque al final de cuentas, pues de alguna manera tenemos riesgo de estar domando lo que es la serpiente interior, ¿no? Nuestra kundalini interior. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las caídas sexuales se dan
porque luego realizamos las prácticas en lugares con larvas astrales. Esto también lo platicamos en el tema justamente anterior. No se puede hacer la transmutación en moteles, mucho menos obviamente como en el cuarto que se ve de fondo, ¿no? En la imagen, que justamente está hecho para que las personas tengan encuentros sexuales. Ahí hay un montón de larvas, ahí pasan cosas pasan cosas muy raras. Entonces hay que tener cuidado con dónde nos metemos, porque la realidad es que podemos de alguna manera caer en cosas que nos van a tener consecuencias desagradables, ¿no? Entonces no se puede realizar en el campo, no se puede realizar en un hotel donde nos vayamos a quedar porque nos fuimos de viaje. La práctica solamente se realiza en la alcoba, y esa alcoba pues es la que se construye en una pareja, pues obviamente en una, ¿cómo se le llama? En un ambiente de amor y obviamente de trabajo espiritual. También pasa porque cuando estamos practicando nos da un poco de falta de concentración. De repente el ego de la lujuria se puede activar, nos identificamos con él, no vemos los detalles y al final, pues en vez de estar mantralizando, ¿no?, en lo que es la práctica, pues al final toma posesión el ego de la lujuria y pues al final nos desconcentramos y tenemos la caída, ¿sí? El exceso de la práctica también lo habíamos platicado como algo que hay que tener cuidado, porque pues probablemente el querer practicar muchas veces al día, que solo se recomendaba una, pues realmente no venga por la conciencia, ¿no? Tiene que ver ya con un apetito sexual que no ha sido trabajado, que no ha sido de alguna manera regulado y por lo tanto pues lo que está buscando nada más es un desfogue, por así decirlo. Realizar la práctica en el periodo de la mujer también es una de las cosas que ocurre con lo de las caídas sexuales. Habíamos mencionado que no se debe de realizar en el periodo de la mujer. De hecho, hay una recomendación que ya eso se deja a criterio de las personas, de las parejas, que cuando la mujer tiene el periodo, pues de preferencia mejor dormir en otra cama, por así decirlo, para no, ¿cómo se llama?, no contaminarla, por así decirlo, ¿no? A nivel energético, porque a nivel físico no pasa nada. Pero esto es 100% opcional hasta cierto punto, porque pues al final sabemos que el periodo de la mujer pues es un periodo de purificación donde ellas están pasando, que a nivel energético pues lo que hace es que hay una especie de purga, por así decirlo, que es natural obviamente, pero es algo que luego desconocemos, que a nivel físico pues genera muchos cambios hormonales en la mujer, que una vez más las hormonas se activan con relación a causas espirituales, ¿no? A nivel físico pues pasan estas cosas y lo que trata de hacer el sistema endocrino de la mujer pues es generar estas hormonas, generar estos cambios pues físicos que generan cambios de humor, que estén un poquito obviamente más sensibles y todo lo que ya conocemos que pasa todos los meses, ¿no? Y uno más que tiene que ver con el exceso de sobreestimulación y sobreexcitación, porque al final pues como platicamos, puede ser que nosotros al estar haciendo la práctica nos sobreestimulemos de la nada y pues al final nos lleguemos a la identificación y ya de ahí pues tengamos ahí una caída sexual, ¿sí? Muy bien, y ya por último, ahora sí, queremos platicar acerca de esta práctica que se llama la sublimación sexual, que de hecho es una de las cosas que normalmente nos preguntan cuando estamos platicando acerca de la transmutación sexual, ya que pues como sabemos que se tiene que hacer entre un hombre y una mujer, pues básicamente nos dicen, bueno, ¿y los solteros qué es lo que podemos hacer? Entonces la sublimación sexual, que de hecho en la India se le conoce como pranayama, que es el arte de la respiración, de estar pues respirando el aire, que es el pranayama, ¿sí? Como tal, pues es una forma de poder sublimar nuestra energía sexual, de calmar, si lo quieres así en términos sencillos, la energía sexual como tal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues como puedes ver en la imagen, te puedes sentar en flor de loto como tal, ¿sí? O si no, con las piernas cruzadas. Y lo que vas a hacer es, vas a utilizar el mantra Ham Sa, ¿sí? Ese mantra lo que vas a hacer es, pues básicamente,
pues inhalar y exhalar haciéndolo básicamente de esta forma, ¿no? El ham lo vas a hacer de manera alargado, inhalando, ¿sí? Entonces, y el sa lo vas a hacer corto al exhalar. De hecho, ahí te pongo ¿cómo se llama? La duración en segundos aproximadamente. No tiene que ser eso, pero es para que te des cuenta qué tan diferente es. El ham 20 segundos inhalando y el sa es corto al exhalar 2 segundos y luego hacemos el intercambio de nariz. Porque ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos a tapar una fosa nasal para poder respirar de una. Y lo que vamos a pensar es como una energía dorada, una luz dorada sale de lo que viene siendo nuestro chakra raíz, nuestro chakra sexual o en su momento el centro sexual como tal o nuestras glándulas sexuales, el ovario o los testículos. Sale una luz dorada que de alguna manera sube a través de la columna vertebral, como puedes ver en la imagen, hasta que llega a nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, solo como un comentario para ahorita obviamente como que mostrarte la práctica, más que mostrarte, como que darte una idea. El hombre comienza con la fosa nasal derecha y la mujer con la fosa nasal izquierda. Entonces, ¿qué es lo que haces? Llegas a un lugar, te sientas, cruzas las piernas, tapas tu nariz. En este caso, el hombre va a tener que taparse la nariz, la fosa nasal izquierda para poder empezar a respirar con la fosa nasal derecha. Entonces, cuando ya empiece, vas a respirar, vas a inhalar 20 segundos, haciendo también alargado el mantra ham. Y vas a imaginar cómo un hilo dorado sale de tu testículo izquierdo. O sea, es decir, con el lado opuesto de donde comienzas a respirar de la fosa nasal. Entonces comienzas así como que en este caso lo hago nada más para que se den cuenta, es pero inhalando. Sa. Entonces cuando vayan a decir sa, pues obviamente lo que haces es como que sacar la energía, vamos a decir, pero en este caso por cómo se llama, por la boca, por así decirlo, ¿no? Entonces, y la mujer, pues una vez que haces eso, ahora te tapas la fosa nasal derecha para respirar con la izquierda y luego vas a imaginar que del testículo derecho pues sale esa energía y así lo vas a hacer. Y la mujer hace exactamente lo mismo, nada más que ellas tienen la polaridad invertida, es decir, ellas tienen que iniciar inhalando de la fosa nasal izquierda, entonces tienen que topar lo que es la fosa nasal derecha para empezar con la izquierda y ellos van a pensar que la luz dorada sale del ovario derecho, ¿sí? Y ya cuando terminen pues van a hacer exactamente lo mismo. Esta práctica se realiza por 10 minutos una vez al día, de preferencia por la mañana, por la madrugada, de 4 a 6, que es cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos la energía sexual bastante activa como tal, ¿sí? Entonces con esto lo que tú vas a lograr es calmar esas aguas interiores en tu ser para que entonces pues se vaya a evitar una polución o se vaya incluso a evitar en algún momento hasta una caída sexual si de repente estás realizando la práctica y tienes mucha potencia, no puedes tranquilizarte. Sabemos que la respiración, el pranayama, respirar con el pranayama genera muchos beneficios en lo que viene siendo el cuerpo humano. El yoga, justamente esta práctica bien hecha, no yoga moderno, sino realmente buscando un buen yogi que realmente siga todo lo que son las prácticas de yoga, los 8 pasos para llegar al samadhi, o sea, de todo eso, pues realmente que te enseñe realmente eso, pues te vas a dar cuenta que la respiración es bien importante para estas cuestiones del yoga, porque justamente tú no puedes dejar de respirar porque lo que estás tratando es de purificar tu cuerpo a través de este pranayama y de la práctica. Entonces es algo muy similar a esto, ¿sí? De todos modos, cualquier duda que tengan acerca de este ejercicio, pues obviamente nos pueden dejar sus comentarios en el video o nos pueden mandar un mensaje, nos pueden mandar un correo. Recuerden que nosotros estamos obviamente para ayudarlos en todos estos temas.
sobre todo porque son temas nuevos, desconocidos y que parecen raros, por así decirlo, a veces, ¿no? Porque pues este conocimiento es algo que siempre ha estado un poquito oculto como tal, ¿sí? Entonces, hemos llegado al final del tema del día de hoy. Es un tema bastante interesante, sin embargo, su entendimiento sí requiere el estudio de varios temas de manera anticipada, sobre todo porque, pues como es muy práctico, donde básicamente te estamos dando tips. A veces estos tips, pues el fundamento se encuentra muchas veces en el entendimiento de bastante información pasada que ya hemos explicado, ¿no? Entonces, los esperamos ver la siguiente semana. Recuerda compartir estos videos, no los monetizamos como tal. Vamos a ver el tema siguiente de la brujería, que es uno de los peligros que tenemos una vez que nosotros nos metemos a este mundo espiritual, y hay que tener mucho cuidado para no caer en una secta o algo así por el estilo, ¿no? Que esté muy relacionado a la brujería. Así que pues no nos queda más que desearte mucha fuerza interior, buscador de la felicidad. Nos vemos en la próxima.